Le toca el turno ahora a la señora Elizabeth del Rosario Rodríguez. Vamos bien. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. Tenemos un tiempo máximo de 10 minutos para la exponencia y para alguna pregunta de los honorables diputados de esta comisión. Bien, puede comenzar. Elizabeth Rodríguez Díaz se dirige ante esta honorable comisión, defensora pública y coordinadora del Departamento del Distrito Judicial de Espaillat Moca. Soy egresada de la Universidad UCATESI de La Vega. Tengo una maestría en la Universidad Castilla-La Mancha, España. Tengo actualmente las funciones, debo decir, defensora interamericana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como bien sabemos, a raíz de la modificación del año 2009, en el reglamento de la comisión, se crea la figura del defensor interamericano y actualmente tenemos esas funciones también. Miembro de la Comisión Nacional de Cárceles de la Defensa Pública. Dentro de los estudios, aparte de nuestra maestría, con un posgrado en Derecho Constitucional y Público, ante la mencionada Universidad Castilla-La Mancha, tenemos también una formación en litigación estratégica ante la Corte Interamericana que realizamos en la Ciudad de México en el año 2008. En el año 2009 participamos con la Universidad de Chile de un diploma postítulo de la responsabilidad de los estados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, completado también con una pasantía en el país de Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Somos docentes en diferentes áreas del derecho, docente de la Universidad Pedro Enríquez Ureña en la materia de derecho penitenciario. Fuimos docentes de la Universidad Agroforestal Fray Arturo de Meriño en Constanza en la materia de derecho penal y derecho penitenciario. Formamos parte también del cuerpo docente de la Escuela Nacional de la Judicatura en los programas de aspirante a jueces y defensores públicos, y también participamos de la capacitación interna que se produce dentro de la defensa pública a los miembros ya de la institución. Aparte también de los mencionados cursos, tenemos innumerables talleres, diplomados, que quizá por razones de tiempo no podamos abordar. Sí decirle que nosotros nos mueve grandemente nuestra vocación de servicio hacia los más necesitados, y que nosotros estamos para exigir los derechos y no para mendigarlos, porque los derechos humanos no se exigen, no se mendigan, perdón, se exigen. Quise abordar de una manera muy sucinta la parte académica para quedar abierta a cualquier cuestionante que se me pueda formular. Bien. Diputado Gustavo Lara. Buenos días, Elizabeth. Bienvenida. Usted ha descrito experiencia básicamente en el Ministerio Público, y me gustaría saber si usted conoce la estructura del defensor del pueblo y cuáles áreas usted recomienda fortalecer en caso de que las haya. Bien, el defensor del pueblo abarca diferentes áreas, porque estamos hablando en sentido general que va a proteger derechos fundamentales, derechos humanos que están contenidos en nuestra Constitución, y esos poderes son bastante amplios. Y básicamente en ese organigrama pudiésemos decir que el defensor del pueblo tiene dirigido diferentes áreas, específicamente derechos humanos,
Estamos hablando de derechos también colectivos y difusos, como son los derechos del medio ambiente, derechos de la mujer, derechos de la niñez. Creo que en sentido general no son excluyentes, porque los derechos no son limitativos y son universales, deben de abarcar todo. Entonces, en el campo de acción del defensor del pueblo, no podemos hablar de enfocarnos en un área específica, porque todas las áreas requieren atención. Pero ya definiendo una atención específica, yo diría que más bien la defensa de los derechos sociales, porque en la medida en que un defensor del pueblo vigila el cumplimiento y protege los derechos sociales en sentido general de todos los ciudadanos, estamos haciendo honor a lo que establece el artículo 7 de la Constitución, en el sentido de que si somos un Estado social y democrático de derechos, basado en el principio de la dignidad humana, entonces debemos hacer respetar precisamente el principio de la dignidad humana, porque de ahí parte el Estado social y democrático de derecho que define nuestra Constitución. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Brenda Mercedes Ogando. Buenos días. Bienvenida, Elizabeth. El país en los últimos años se ha estremecido por los casos de feminicidios y me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a la violencia de género y qué harías en caso de ser elegida como defensora del pueblo. Sí, precisamente mencionaba ante la anterior pregunta que uno de los derechos precisamente que debe de proteger y uno de los temas dentro de ese organigrama de distribución de funciones que tiene el defensor del pueblo está precisamente la protección de los derechos a la mujer, porque está definido como un derecho especial. Entonces, hay una de las funciones, dentro de las 5 funciones que tiene el defensor del pueblo, hay una que yo diría es esencial para el tema del feminicidio, y es que se habla de que el defensor del pueblo debe de ser un difusor de los derechos. Entonces, en la medida en que el defensor del pueblo difunde, crea campañas de concientización a toda la población, vamos a ver quizás que vamos a ver un número reducido de casos en los cuales yo entiendo que el tratamiento que se le ha dado al tema de la violencia de género, yo digo siempre que es que la cura ha sido peor que la enfermedad, porque en la medida en que vamos creando más campañas, vamos incentivando entonces la violencia. Entonces yo digo que el tratamiento que se ha dado ha sido incluso discriminatorio, porque si nosotros vemos vallas, yo siempre he dicho, si vemos vallas para concientizar, lo que vemos que dice no violencia contra la mujer, diríamos entonces, ¿y la violencia en contra del hombre está permitida? O sea, hay una situación que se está creando en torno a que se está manejando el tema con una dureza y de una forma que definitivamente no va a contribuir a disminuir la violencia de género, porque no se combate desde la rudeza, desde el aumento de las penas, sino desde la base de la concientización. Muy bien, muy bien. Tiene la palabra el diputado Elías Wessing Chávez. ¿Nos puede hablar de la apatridia? Y si hay casos de apatridia aquí en la República Dominicana, ¿cuál sería su actitud frente a esos casos? Bueno, nosotros tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional muy interesante respecto a ese tema, la sentencia 214-16, que ha sido un tema que ha generado mucha controversia y que incluso ha colocado a la República Dominicana como excluyente de la competencia de la Corte Interamericana, que fue el caso de la niña Jan y Bosico. Entonces, definitivamente ya eso, posterior a esa decisión, pues ya tenemos regulaciones respecto a eso. Y yo pienso que nosotros debemos, en todo caso, primero, como defensor del pueblo, estamos precisamente ¿para qué? Para vigilar. La segunda función del defensor del pueblo es vigilar el cumplimiento de los actos administrativos. Entonces, en ese cumplimiento de los actos administrativos, evidentemente están ya las reglamentaciones que como país tenemos y que son precisamente para nosotros como defensores
del pueblo, pues vigilar para que se cumplan. Muy bien. Tiene la palabra el diputado Juan Dionisio Rodríguez. Muy breve, porque estamos ya... Lo que pasa es, justo en el presidente, tiempo. que Elisa tiene un gran conocimiento, habría que aprovecharla y hay que felicitarla. Gracias. ¿Me entiende? Por eso, no, me gustaría saber, Elizabeth, si usted fuera defensora del pueblo, ¿denunciaría públicamente a los funcionarios que violen las leyes en la República Dominicana? Creo que una de las funciones que hasta el momento no se han estado cumpliendo fielmente por parte de la Defensoría del Pueblo es precisamente la quinta, y yo diría que está de último, pero para mí estaría de primero, que precisamente la función que tiene el defensor del pueblo de servir incluso de organismo amonestador, o sea, puede amonestar a cualquier funcionario que no cumpla con la ley. Entonces, yo por lo menos no he visto el primer caso en el cual desde la Defensoría del Pueblo se ha amonestado a un funcionario público porque no ha cumplido con sus funciones. Entonces, yo lo que haría sería más bien cumplir con las funciones, y dentro de esas funciones está precisamente velar porque los funcionarios públicos cumplan con lo que son los estipulados para el cargo que fueron nombrados. Entonces, si hay que amonestarlo, pues los amonestaría, tenga por seguro. Muy bien, muchas gracias por participar y éxito. Gracias.